Hola a todos, un día más estoy aquí con todos vosotros, que he sentido también compartir algo que quiero sacar, comunicar, que voy a titular Creencias, Conciencias y Canalización. Y voy a comenzar con las creencias. Todo esto llega a raíz de la lectura de este libro. Bueno, se ve del revés, o yo lo veo al revés, no sé si vosotros lo veis bien. Se llama Curar con el poder de los ángeles, de Hannah Haas. Hannah Haas es de Kazajistán y ella desde pequeña tiene desarrollada la facultad de ver seres de luz. Entonces, este libro lo que ha hecho, todavía no lo he leído entero, pero bueno, ya la parte que he leído me ha movido, algo que ya pues ya estaba en mí, pero simplemente este libro lo que ha hecho es moverlo. Y es el tema de las creencias, ya que claro, cuando yo leo este libro me encuentro que en su cultura habla de ángeles, pero sobre todo también habla de arcángeles. Entonces me encuentro con que los arcángeles que ella nombra, solo de todos ellos coinciden 3 con los que se nombran en la religión católica cristiana. Que aunque las raíces de nuestra religión son de la judía, porque provienen de ahí, y de la hebrea, digamos que se distorsionan. Es claro, a raíz de encontrarme yo con otros nombres que no eran los que me tenía, digamos, aprendidos, excepto 3, que es el arcángel Miguel, Gabriel y Rafael. Y ostras, ¿qué pasa aquí? ¿Cómo intenté cuadrar, decir, bueno, puede ser que los nombren de otra forma, pero sean el mismo ser del que están hablando? Pero no tenía los mismos atributos, no se le, digamos, adjudicar el mismo color, y yo ya digo, aquí pasa algo. Entonces ya pues empecé un poco a investigar y sobre todo a entrar en mí, y entonces me encuentro con eso, con las creencias. Empiezo a ir atrás a de dónde surgen las religiones, observo las canalizaciones, observo qué ve cada persona que me encuentro que tiene esa capacidad de ver seres de luz. Entonces, claro, me doy cuenta que muchos, pues os habréis dado cuenta también, que dependiendo de la religión y la cultura, pues cada uno ve una cosa. Si mi religión es la hinduista, pues voy a ver a Vishnu, a Shakti, y las imágenes van a ser estos que tienen, no me acuerdo muy bien cada una el aspecto, ¿no? Pero por ejemplo una que tiene muchos brazos, además cuando leí me pierdo en todo lo que he ido leyendo a cabo del tiempo, pero lo describen que los ven así. ¿Por qué los ven así con ese aspecto? Porque es lo que han aprendido, lo que es su creencia, está ahí guardada como un archivo. Ahí está. Entonces cuando ven un ser, ese ser que se les presente, un ser de luz, pues se les va a presentar con esa imagen porque ellos lo reconocen así. A cualquier cultura que nos vayamos,
cada cultura ve unos ángeles, por ejemplo, ya no hablamos de ángeles ni arcángeles, pero en la católica cristiana, pues se ve muchas veces a Jesús, es que más se suele presentar. Pero hablar de Jesús o hablar de Buda ya es otro tema, porque eso sí que son seres que vivieron aquí en la Tierra en Kuala-Lumpur. Esto lo voy a dejar para más tarde. Ahora estoy hablando más de las creencias, pero sobre todo creencias en seres que ni siquiera han tenido una vida física aquí. Entonces, por ejemplo, hablando de ángeles y arcángeles, si nos vamos a la raíz de esta creencia, viene de la palabra malak, o malaj, creo que es malaj, que significa mensajero. Entonces nos perdemos en las traducciones. ¿Qué pasa? Que se encontró en su momento los textos que se fueron encontrando y hay que tropezar con las traducciones de esos textos. Mensajeros, que eso luego se tradujo como ángeles. ¿Y entonces qué serían los arcángeles? Una jerarquía por encima de los mensajeros. Mensajeros de Dios. Tampoco existe la palabra arcángeles en ningún texto manuscrito antiguo del que procede lo que es el Antiguo Testamento, que es el que habla de todo esto. Y lo que sí que se refiere, por ejemplo, tampoco aparece lo que es la palabra Dios, sino Elohim, que son dioses, pero lo traducen como Dios porque la religión es monoteísta. Y entonces cuando la Biblia traduce y Dios creó el cielo y la tierra, el texto real dice y los Elohim crearon. Entonces serían los dioses, la verdadera traducción. Con lo cual, todo este tinglado que tenemos montado de creencias, no sabemos realmente ni de dónde viene, ni si es así o no es así. Yo que siempre he dicho que el azul es mi color y se relacionaba al Arcángel Miguel con el azul. Decía, pues yo soy del Arcángel Miguel, del rayo azul, porque yo el azul. Pues, creencia afuera. ¿Que el azul es mi color? Sí, lo tengo muy claro. ¿Que tenga algo que ver con el rayo azul? Sí. Pero Arcángel Miguel no tengo ni idea de dónde viene eso, entonces me voy a quitar esa creencia, por lo menos desde mi sentir. Yo os lo quiero transmitir. Cada uno lo puede recibir, interpretar y sentir a su manera, pero estoy en esta necesidad de transmitir cómo voy sintiendo, cómo me va llegando. ¿Cómo podemos averiguar o recibir unos conocimientos que no estén distorsionados por las traducciones, por las interpretaciones de las palabras que habían en los textos? Pues entonces nos iríamos a la geometría sagrada. En la geometría sagrada nos encontramos con representaciones que la verdad es que llaman muchísimo la atención, como en tiempos antiguos hay ilustraciones que representan, por ejemplo, la flor de la vida, representa la mórula, o sea, cuando en la división celular, todo ese montoncito de esferitas pequeñas que se ve cuando forman una mórula, eso es la flor de la vida. Eso es más atrás y hablando de la geometría sagrada. Lo que me he saltado es, por ejemplo, lo que es el estudio de la Kabbalah, con el árbol de la vida. Esta figura geométrica también tiene una representación bastante importante, pero me consta que está como muy tergiversado todo y al final lo que nos llega está confuso, no es quizá el mensaje inicial que esas
personas en su momento recibieron, porque estamos hablando de algo de miles y miles de años. Hasta aquí lo que son las creencias, que las voy a unir con lo que quería decir de conciencias. Realmente va todo unido, pero voy a intentar hacer como por partes. ¿Qué serían entonces los arcángeles realmente? Pues si quitamos la palabra arcángel para no influenciarnos por creencias, nos quedaríamos con conciencias. Y aquí me gustaría comunicar un sueño que yo sentí que no era realmente un sueño, sino que era algo más. Hace años, ahora ya no me suele pasar, pero hacía como muchos, como salidas, viajes astrales o salidas de mi cuerpo cuando me iba a dormir, porque tenía sueños lúcidos en los cuales yo sabía que estaba durmiendo y sabía que podía salir de mi cuerpo e irme por ahí a donde quisiera, irme a otros planos. Otros no eran tan controlados, pero sí que viendo era lo mismo, yo me iba volando por ahí. En uno de ellos me vi, o sea, no es que me vi, levanté supuestamente de mi cama, fui como volando hacia el comedor por un pasillo largo. Cuando llegué al comedor vi como unos óvalos luminosos. A veces los describo como llamas, pero es que no eran realmente llamas de fuego. Se me ocurre decir óvalos porque no eran redondos, eran como ovalados. Eran del tamaño aproximadamente de una persona, más o menos. Y había bastantes, no conté cuántos. Entonces esa especie de óvalos luminosos me rodearon y yo estaba en el centro. Entonces yo en mi cabeza oía un murmullo, como si todos estuvieran hablando a la vez y yo oía como... y yo no entendía tampoco qué estaban diciendo. Entonces yo pensé, no entiendo nada. Y entonces una voz súper clara en mi cabeza me dijo, no pasa nada, aunque no entiendas nada, lo estás asimilando. Y ahí quedó. Yo me desperté y digo, ay, qué sueño he tenido tan real, tan vivido. O sea, para mí eso fue algo, hay un contacto con algo. Pero lo que quiero transmitir con esto es que lo que allí vi no tenía cara, no tenía figura, no tenía rostro, eran óvalos luminosos. Entonces eso muchas veces me ha dado que pensar de que realmente a veces toman o nos proyectan un aspecto porque para ser reconocidos según nuestras creencias necesitamos ver ese aspecto. Si una persona cree que el arcángel Miguel es una personita con alas, con una espada, porque la ha visto representada miles de veces con la espadita, yo nunca lo había visto, con lo cual no sabía que el arcángel Miguel se representaba así. Lo empecé a saber cuando escuché canalizaciones de otras personas que sí que los ven, hipotéticamente. Entonces, esa persona que tiene una creencia de que el arcángel Miguel es una personita con alas y una espadita, pues si se le tiene que presentar un fractal, y ahora explicaré por qué digo fractal, de esa gran conciencia que contiene a ese ser, pues se proyectará con esa imagen para ser reconocido, reconocida esa conciencia. Es mi sentir, yo lo comunico, no digo que sea la verdad, es mi sentir y cada uno pues es libre de discernir y siempre ir a nuestro corazón y ahí buscar las respuestas, buscar las verdades propias de cada uno. Bien, entonces a partir de aquí ya entramos en lo que son las conciencias que he dicho, que para mí realmente
son gran conciencias. ¿Qué es lo que llamamos Dios? Una gran, enorme conciencia o gran mente, como lo queramos llamar. Porque si nos vamos a los principios del Kybalión, el primero dice, todo es mente, el universo es mental. Podríamos decir que lo que llamamos Dios sería una grandísima, porque si contiene a todo el resto de conciencia, sería una gran mente. ¿Qué serían los arcángeles? Si queremos buscar una comparación, que quizá nos equivoquemos por el camino, podríamos decir que son conciencias creadas en las, digamos, primeras, por decir de alguna forma, divisiones en las que esa gran conciencia o divinidad o fuente se empieza a dividir, porque como ya hemos ido aprendiendo, todos son una gran conciencia, una gran mente, que para conocerse a sí misma en todas sus posibilidades, en todos sus aspectos, se va dividiendo, de forma que todo es fractal. ¿Cómo podemos observar esta fractalidad? No sé cómo ordenar las cosas. Bien, voy a explicar primero una imagen que me llegó con algo que tampoco comprendía. He oído muchas veces hablar de la conciencia de madre ballena, que es la conciencia de todos los cetáceos. Entonces luego también escuché la conciencia de los felinos, la conciencia de los caninos. Entonces yo empecé a preguntarme, vamos a ver, yo empiezo a no entender si hay una conciencia de los felinos, pero me dicen que en mí, o sea, yo formo parte de un gran ser que se fractaliza en varias partes para ir experimentando, que ese gran ser podría ser mi espíritu o como cada uno lo quiera llamar, o yo superior. No. Hay quien dice que el yo superior es el espíritu, hay quien dice que el yo superior es esa parte nuestra en una dimensión, por decir de alguna forma, o densidad, que ahí hablamos de dimensión, que hay quien diferencia entre densidades y dimensiones. Bueno, en una frecuencia más elevada, ¿cuál es la verdad? La que cada uno sienta, con la que uno se sienta identificado más. Entonces yo no podía entender, digo, si yo formo parte de una conciencia o de un ser, un espíritu, que se está manifestando tanto como piedra, como animal, como humano, en este caso yo sería un fractal que está experimentando como humano, ¿cómo es posible que también haya si una parte de ese ser que yo soy se está experimentando como humano, cómo es posible que una conciencia, pongamos como felino, los felinos y yo, ¿cómo es que hay otra conciencia de los felinos? No lo entendía, porque yo lo veía como en mi imaginación, aquí está esta gran conciencia que yo soy, que soy una de sus partes o una de sus células, y entonces veía al lado, en mi imaginación, a la conciencia de los felinos y decía, no lo entiendo. Entonces hice meditando, me fui al centro corazón y lancé la pregunta. Entonces se me envió lo primero que me dijo, lo estás viendo como separado, cuando en realidad no es así, no hay nada separado. Y digo, no lo entiendo, sigo sin entenderlo. Tengo claro que se dice, todos somos uno, todos somos parte de una gran conciencia, pero aún así sigo sin entenderlo. Entonces se me mostró una imagen que eran esferas, las cuales podíamos ver una esfera pequeñita, cubierta y traspasada
o sea, que también formaba parte igualmente con otra esfera más grande. No es que la cubriera, sino que parte de esa energía, de esa esfera más grande, estaba en la esfera más pequeña también. Y otra esfera más grande así, ¿no? Y luego la siguiente imagen que se me mostró era la flor de la vida, pero vista en 3 dimensiones, no dibujada como la solemos ver en un papel. Como todas las esferas que forman la flor de la vida, todas interseccionan unas con otras, de forma que al fin, y todas están contenidas en esa gran esfera, como diciendo, esto es la divinidad, esta es la representación de la divinidad. Lo pude entender más o menos a medias, más o menos. Y entonces, lo que me llega, una de las partes que me llega, pues es para explicar cómo en el tema de lo que son las conciencias, del microcosmos hacia el macrocosmos. Vamos a ver cómo, por ejemplo, nosotros, humanos, persona, estamos formados desde lo más pequeño, o sea, todo está formado por lo mismo, pero estoy hablando de persona en ese momento, por átomos. O sea, la parte más pequeña no sería el átomo. La parte más pequeña que se conozca hoy por hoy son las partes subatómicas del átomo, que sería el quark, que es la parte que forma el núcleo del átomo, que está formado por protones y neutrones. Y ese quark, a su vez, que se conozca, que se sepa, está formado por neutrinos y no me acuerdo ahora, no es parecido a botones, pero no es, bortones o algo así. Ese átomo tiene una conciencia. Ese átomo, a su vez, forma parte de una molécula que contiene a los átomos. O sea, una molécula está formada por átomos unidos. O sea, varias conciencias de átomos forman una molécula. Esa molécula también tiene una conciencia. Esa molécula, a su vez, forma parte de una célula. Esa célula también tiene una conciencia. De hecho, las células de nuestro cuerpo, cada una tiene una labor. No todas hacen lo mismo. Esas células, a su vez, pueden formar parte de una estructura ósea, pueden formar parte de un órgano interno como por ejemplo el corazón, el hígado, pueden formar parte de la piel, pueden formar parte de la sangre. A su vez, cada órgano tendrá su conciencia. Lo mismo que las bacterias que viven dentro de nosotros tenemos seres vivos con su conciencia viviendo en nosotros. Nosotros con nuestra conciencia viviendo en el planeta Tierra con otras conciencias y la conciencia del planeta Tierra que nos sostiene. A su vez, el planeta Tierra está integrado en un sistema solar con las conciencias de cada planeta y la del Sol, y ese sistema solar debe de tener otra conciencia que es la que rige y ordena y regula su funcionamiento. A su vez, este sistema solar está integrado diríamos, en un brazo de una galaxia, o a su vez ese brazo de esa galaxia está integrado en una galaxia, esa galaxia en el universo, y cada cual tiene una conciencia que cada vez es más grande porque tiene que contener a las otras conciencias.
hasta aquí la explicación de las conciencias. ¿Por qué explico esto? Porque si lo que nosotros llamamos arcángeles, vamos a poner grandes conciencias para ir borrando creencias, para no influir en lo que uno ve, nos estamos quedando sin luz. Ya no se me ve ni la cara. Entonces, lo que tenemos es una enorme conciencia de una vibración mucho más elevada y mucho más, digamos, cercana a las primeras divisiones de esa gran conciencia que llamamos fuente, Dios. Entonces, vamos a lo que voy. ¿Cómo es posible que una persona diga que ha visto al arcángel, el que sea, Miguel, Gabriel, Zofiel? ¿Cómo puede ver al arcángel? ¿Cómo puede decir que el arcángel está al lado de esta persona? Me explico. Nosotros estamos en Madre Tierra, que tiene una conciencia. Vamos a verlo a lo físico. Yo estoy en la Tierra. ¿Yo puedo ver a la Tierra completa? ¿Yo puedo ver a una persona y decir, mira, estoy viendo el planeta Tierra a tu lado? No, es enorme y estoy contenida por ella. Con lo cual, no puedo ver el planeta entero. Puedo ver este trozo de tierra. Puedo ver estos árboles que están viviendo en ella. Puedo ver una parte de la tierra, pero no la tierra completa. Con lo cual, esto a mí lo que me dice es que cuando alguien dice o siente o percibe que ha visto a un arcángel, realmente, para mí, y yo así es como lo transmito, y luego cada cual que haga con lo que quiera con esta información, lo que está bien es un fractal de esa conciencia, que le quiera poner el nombre que le quiera poner. Si no queremos estar condicionados por creencias, tendremos que ir despejando nombres, tendremos que ir despejando imágenes, para conseguir ver algo más cercano a lo que realmente es. Y ahí ahora me voy al tema de las canalizaciones. Cuando estamos canalizando, hay que tener en cuenta que según con lo que conectemos, nos intentan enviar una información de unos planos que primero, por mucho que a veces digan que no, nosotros ellos primero rebuscan, digamos, en la información que nosotros tenemos en nuestro cuerpo mental para poder buscar la forma más adecuada de enviar esa información para que luego nosotros la podamos transmitir. O sea, tiene que pasar primero por nuestra información, ser codificado y luego sacarlo por nuestras palabras. ¿Qué quiere decir todo esto? Que probablemente de lo que nos quieren transmitir, solo un 5% es lo que logramos transmitir nosotros. Y ahora voy a poner un ejemplo. ¿Cómo le explicaríamos a un niño de 3 años una ecuación matemática de primer grado? ¿O de 2? Si nos ocurre por ejemplo, imaginaos que le explicamos una ecuación con peras y manzanas. Y ahora ese niño dice, mira, peras y manzanas, hace lo que le hemos explicado y dice, esto es una ecuación. ¿Realmente una ecuación es un juego de peras y manzanas? Esto es lo que pasa cuando canalizamos con entidades de planos muy elevados, que de lo que nos tienen que transmitir, se tienen que adaptar a lo que nosotros llegamos. Entonces, no nos puede llegar más de lo que nosotros podemos interpretar, podemos expresar.
luego estas canalizaciones van a ir bañadas de nuestras creencias, de nuestros filtros, por mucho que intentemos poner los mínimos posibles, porque vemos en función de lo que creemos. Por ejemplo, la policía es experta en esto. Cuando sucede algo y hay 10 personas viendo el mismo suceso, cada persona ha visto algo diferente, ha escuchado algo diferente y lo ha interpretado de una forma diferente. Las caras de las personas involucradas, los gestos, todo cambia según los miedos y las creencias de cada persona. Esto explicado por un amigo policía. Yo me sorprendía, digo, ¿en serio cambia tanto? Y luego algo que también me encontré, que fue muy curioso, cómo influyen las creencias, era que alguien, creo que fue que viajó a un lugar, no me acuerdo claramente en el lugar, entonces no lo voy a decir porque me voy a equivocar, pero alguien viajó a un lugar y su creencia era que en ese lugar, imaginaos que son leones, en ese lugar no hay leones, no había leones, ahí no existen los leones. Entonces le dijo el compañero, mira, allí hay leones. Y estaban allí, había leones. Y esta persona, como tenía una creencia tan firme de que allí no había leones, dijo, yo no veo ningún león, que ahí no hay un león. Y no vio los leones. Y los leones estaban allí. Fijaos hasta qué punto hasta qué punto influye las creencias. Pues mucho más en temas tan etéreos como es una canalización. Entonces, ¿qué quiere decir todo esto? ¿Que no creamos en nada? No, tampoco es que no creamos en nada. Siempre queda alguna parte de lo que nos quieren transmitir, de los mensajes. Pero vamos, súper importante liberarse de las creencias, de todo tipo de creencias. Conforme nos vayamos liberando y despojando, vamos a ir, avanzando en el camino si nos vamos liberando de muchas creencias. Y luego, aprender cada uno de nosotros a canalizar, buscar ratos de meditación en los cuales entremos en silencio en nuestro interior, en nuestro interno. Vayamos a nuestro centro corazón, uniendo nuestra glándula pineal con nuestro corazón. Hacemos como una especie de, puede ser un 8, puede ser un tubo de luz. A mí me gusta más la figura del 8, pero bueno, cada cual. Primero sentimos físicamente el corazón, sentimos un latidos, conectamos, conectar con tierra, conexión con tierra también. Y desde ahí lanzar preguntas. Es algo que en varios vídeos os lo he dicho. Esa será vuestra verdad. Porque cada uno de nosotros somos una perspectiva del todo. Con lo cual cada uno tenemos una parte de una verdad. Pero ninguno tenemos la verdad absoluta. Y además esa parte va bañada de filtros, de creencias y de tanto que al final pues es lo que dicen tantas veces, no intentes convencer a nadie, expresa cada uno su verdad y entre todos unimos nuestras verdades, nos escuchamos los unos a los otros sin olvidar
entrar cada uno en sí mismo y escucharse a sí mismo, porque si solo escucho al otro pero no me escucho a mí mismo, a mí misma, me estoy perdiendo. Un beso a todos, muchas gracias por escucharme y estar ahí. Un abrazo.